Buenas noches, estimados estudiantes. ¿Me logran escuchar? Sí. Muy bien, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. ¿Sí? Logran ver mi pantalla, ¿verdad? Sí. Sí, Miss. Muy bien. Cualquier inconveniente, por favor, me avisan. ¿Sí? Muy bien, vamos a iniciar. Si bien es cierto, nosotros al tocar desde el primer tema, hemos hablado sobre qué literatura hemos empezado a hablar. Chicos, ¿qué tipo de literatura hemos estado desarrollando? La literatura griega. ¿Cómo? La literatura griega. Ya, pero la literatura griega, ¿a qué corriente literaria, mejor dicho, a qué tipo de literatura pertenece? ¿Las? Estamos hablando de la literatura universal. ¿Ya? Nosotros estamos hablando de la literatura universal. ¿Por qué nos referimos a la literatura universal? ¿Cierto? Ahí hemos hablado sobre la literatura griega, ¿sí? Del Renacimiento, ¿sí? De las diferentes corrientes literarias que nosotros debemos de tener en cuenta. Recuerden que estas corrientes literarias que nosotros hemos desarrollado son complementarias. ¿Por qué decimos que son complementarias? Chicas, José, Ángela, Gisela, Clarita, Tania. José Alarcón, ¿me escuchas? Me parece que es una señorita, ¿verdad? La que ha Sí, ingresado con... Miss. Sí, buenas noches. ¿Cuál es tu nombre? Roxana Flor, Salsachín Ciesa. Flor. A ver, Flor, ¿por qué decimos que las corrientes literarias son complementarias? Porque predomina el sentimiento, No, 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 no. La pregunta es, ¿por qué yo digo de que al estudiar las corrientes literarias, sí, de la literatura universal, son diferentes? Tenemos literatura griega, vanguardista, renacentista, realista, ¿cierto? Entonces, ¿por qué yo sí, digo de que son complementarias? ¿O a qué me refiero cuando yo digo que es complementario algo? porque son reales, No. ¿Qué entiendes por la palabra complementario? ¿O a qué me refiero cuando yo digo, no? Por ejemplo, eh,
Los colores de mis botas se complementan con el de mi saco. ¿A qué me refiero ahí? ¿Cómo mismo le entendí casi? A ver, explíqueme. Los colores de mis botas es complementario con el de mi saco. ¿A qué me refiero ahí? ¿O a qué se ¿Que son refiere las ahí la mismas, palabra complemento? que son los mismos colores? Ya va por ahí. Pero cuando yo digo que algo es complementario, es que, ¿qué quiere decir? Que van a compartir algo, ¿sí? Que van a tener algo en común, que se van a relacionar, ¿sí? Y recuerden que en las clases pasadas nosotros mencionábamos y decíamos de que estos corrientes literarias son muy importantes conocer una cada una. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, no conozco el antecedente de cómo se inició, de cómo es que surgió una corriente literaria, voy a estar en las nubes cuando me hablan quizás de algún contexto histórico que involucre también a una nueva corriente literaria. Recuerden que cada uno de ellos han venido surgiendo casi finalizando o en el intermedio de una corriente literaria. ¿Ya? A eso me refiero. Entonces, el día de hoy vamos a ver sobre el romanticismo. ¿De qué creen que hablarán los escritores románticos de esta época? ¿O a qué creen que se referirá? ¿Mm? Chicos, cuando yo digo, ¿no? El romanticismo, ¿de qué temas creen que abordarán los escritores románticos de esta época? Miss, predominará el sentimiento, la emoción, la sensibilidad, la inspiración. Exacto, es donde van a predominar mucho lo que es el sentimiento, ¿ya? Para ello nosotros nos debemos de ubicar cronológicamente en un tiempo, ¿no? Recuerden que empieza con la Edad Media, siglo I, siglo XV, en el siglo XVI tenemos al Renacimiento, siglo XVII con el Barroco y siglo XVIII con el Neoclasicismo. Y el romanticismo va a surgirse en la mitad del siglo XIX, ya que en la segunda mitad se va a surgir lo que es el realismo y finaliza con el modernismo. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo surge el romanticismo? A la primera mitad del siglo XIX. ¿Ya? El romanticismo es una corriente literaria donde va a surgir en Alemania a finales del siglo XVIII y casi paralelamente, ¿no? Él va a estar involucrado, va a surgir a la par con la primera revolución industrial que surge en Inglaterra, ¿sí? Y la revolución francesa del año de 1789. Durante esta época donde se está dando estos aspectos históricos, va a surgir lo que es el romanticismo, ¿sí? Y se va a desarrollar también acá la consolidación del capitalismo y la industrialización. Por eso es que va a haber mucho más alarde y mucho más manifestantes que se van a dar a conocer. Y van a surgir las nuevas filosofías idealistas, ¿no? De Fichte, de Schelling o de Hegel, ¿no? Ahora, la Declaración de Independencia Americana en el año 1776 va a hacer que los derechos del hombre sea su centro, ¿no? Y va a hacer que se establezca la república como forma de gobierno, ¿sí? Y al pueblo, ¿no? Se le reconozca, ¿sí? Ahora, en base a estos contextos históricos, ¿por qué es importante? Porque si bien es cierto, cada escritor que nosotros hemos visto, cada uno de ellos van a empezar a desarrollar temas en base a su aspecto histórico, a su cronología, ¿no? A los temas que ellos van a ir aportando, ¿sí? Va a haber lo que es de cultura, lo que es de economía, ¿sí? Todos estos temas van a involucrar dentro del desarrollo de los temas o ideas que van a tener al plasmar en sus obras literarias. ¿Sí? Entonces, el escritor romántico o el romanticismo va a ser un movimiento artístico-cultural. Recuerden que esta definición
se hace a la mayoría de corrientes literarias. ¿Por qué? Porque no solamente estas corrientes literarias surgen en la literatura, tienen características en la literatura, sino también van a surgir en los diferentes aspectos culturales y artísticos, como es en la pintura, en la arquitectura, en la filosofía. Sí, van a contar con una misma característica, una misma temática, pero diferente formato, ¿no? Por ejemplo, en la pintura se va a ver ya en los colores, en su estructura, en el uso de personajes, ¿sí? Que se va a oponer a los preceptos del neoclasicismo, ¿sí? Esta corriente literaria van a ser paralelamente tanto en Alemania como en Inglaterra. En ambos lugares se va a desarrollar casi igual, ¿no? ¿Qué quiere decir que nace paralelamente? Es que ahí es donde van a surgir los escritores que van a dar a conocer temas con estas características románticas, ¿sí? Entonces, tanto en Alemania como en Inglaterra. A este movimiento cultural se le asocia a la libertad, porque si bien es cierto, son subjetivistas, son escritores que donde va a predominar mucho más lo que es el sentimiento, pero a raíz de ello van a ir mencionando su tipo de pensamiento. ¿Sí? Hasta ahí me dejo entender. ¿Me dejo entender hasta ahí, chicos? Sí, mi. Cualquier duda, por favor, me la hacen llegar. Muy bien. Muy bien, entonces, dentro de ello, las características o lo que vamos a destacar de los escritores románticos de esta época son ciertas características que yo al coger una obra que pertenezca a esta corriente literaria voy a poder observarlas. Ellos van a tener un culto a la libertad, ¿no? En base al contexto histórico que ya estaba sucediendo, ¿no? Va a haber un subjetivismo. ¿Por qué decimos subjetivismo y no objetivismo? Porque lo objetivo es algo real, algo que yo lo puedo comprobar, que yo lo puedo medir, que yo lo puedo percibir. Mientras que lo subjetivo es algo que yo no puedo tocarlo, no puedo visualizarlo, ¿sí? O no puedo corroborar algo, ¿cierto? Por ejemplo, el amor, el sentimiento, la pena, la tristeza, yo no lo puedo tocar, simplemente lo puedo percibir, lo puedo percibir a través de uno de mis sentidos, ¿cierto? Que es, por ejemplo, que alguien me diga, ay, tengo mucho amor, ¿cómo yo no toco el amor? Simplemente lo percibo. Por eso ellos se van a predominar mucho por eso, por lo subjetivista que son, ¿no? Y dicho a ello va a ser lo fantasioso y lo misterioso también, pues, ¿no? Ellos van a tener mucha fantasía en su ideología, en su forma de pensar y mucho misterio también en cuanto a su temática, ¿no? Va a estar lleno de misterios, ¿sí?
de fantasías vividas, ¿no? Que algo, cosas irreales que para nosotros no van a ser concretos, ¿sí? Va a haber una atracción también por el pasado medieval, ¿sí? Una revaloración de lo nacional y una aspiración a un mundo superior, ¿no? Llegar a una salvación, a algo concreto y conciso, ¿no? Que ellos creían que podían salvar su alma. Y una aspiración, un predominio de sentimientos sobre la razón. ¿Qué quiere decir? Va a predominar más lo que sentía la persona a lo que en realidad se debería de hacer. Eso es lo que va a predominar. ¿Sí? Tus sentimientos. Si tú sentías que, no sé, que el hecho de que le quitaras a algo a una persona que hizo el mal y tú sientes que está bien, lo desarrollaban, pero para la sociedad eso era algo negativo. ¿Sí? Entonces predominaba que lo que alguien sentía a lo que en realidad se debería de hacer correctamente, ¿sí? Y el idealismo y evasión de la realidad, ¿no? Ellos van a ser disculpen chicos, a ver, va a haber un idealismo y una evasión de la realidad, ¿no? ¿Qué quiere decir? Ellos van a ser muy idealistas, muy fantasioso y van a tratar de con ese pensamiento idealista, con ese con esa fantasía que ellos sentían, van a tratar de evadir lo que en realidad pasaba, ¿no? O lo que en realidad deberían de cómo actuar. ¿Sí? Hasta ahí, ¿me dejo entender sobre las características? Sí, ¿Sí? ¿Todo claro? Muy bien. Ahora, si bien es cierto, hemos dicho que el romanticismo va a surgir tanto en Alemania como en Inglaterra, ¿no? Vamos a tener un romanticismo en Alemania, ¿sí? Donde va a erigir como la cuna del romanticismo, donde se va a predominar muchos más escritores y autores en base a las características que hemos mencionado, ¿no? Que van a hacer uso de esas características. Y es donde va a haber los principales teóricos del romanticismo alemán, quienes fueron los hermanos Schlegel, Augusto Schlegel y Friedrich von Schlegel. Sí, este movimiento surge en Alemania y le denominan con el nombre de Sturm und Drang, que es una obra teatral ¿sí? Que es una obra teatral denominada con este nombre, ¿sí? Que es formado en los años de 1770 por jóvenes alemanes, que eran estos dos hermanos, ¿no? Cuyo líder era el filósofo Herder, quienes valoran lo folclórico, lo nacional y popular en oposición al universalismo clásico grecolatino que se tenía en esa época, ¿no? Como les decía, este nombre que se le da a la corriente literaria del romanticismo es en base a una obra teatral, ¿sí? De Friedrich Klinger, que va a significarse la oposición contra lo racional y lo ilustrado, ¿no? Y estos poetas van a valorar mucho lo que son los ideales de ensueño y de misterio. Y como cuenta, ¿sí? En base a que el romántico o el escritor romántico era una persona misteriosa, fantasiosa, le dan este nombre, ¿no? A la corriente literaria es mejor conocido con este nombre. Su interés se va a centrar mucho en la historia, en las tradiciones de los alemanes, ¿sí? En sus costumbres, en cómo ellos tenían su cultura, ¿sí? Y lo legendario de su cultura, ¿no? Van a mostrar dentro de sus obras, ¿sí? Y sus principales representantes de esta corriente literaria van a ser Friedrich Schiller y Johann Goethe, ¿ok?
que vamos a hablar más adelante, ¿no? Del primero que vamos a hablar es de Johann Wolfgang Goethe, que una de sus obras mayores o más importantes de la época va a ser Las penas del joven Werther o Las cuitas del joven Werther. En sí se le ha denominado con muchos títulos, pero tiene una misma temática, ¿no? Esta es una obra muy imaginaria, fantasiosa, se podría decir, ¿sí? Que se va a centrar en la imaginación del ser humano, ¿sí? Y esta exaltación de las pasiones amorosas que va a sucederle a Werther, ¿no? Esto va a ocurrir en el año de 1774 con la publicación de Las desventuras del joven Werther, y va a estar escrita en forma epistolar por un joven autor, Johann Wolfgang Goethe, que él escribe a la edad de 24 años, ¿sí? Que va a producir una de las mayores conmociones de la historia de la literatura, ¿sí? Él escribe una de estas grandes obras que se ha venido a estudiar a través de los años. ¿Quién es Johann Wolfgang Goethe? Es un hombre que nació en el año de 1749, un 28 de agosto, en Frankfurt del Mar, hijo de un funcionario del gobierno, y murió el 22 de marzo de 1832. ¿Sí? Sí, él va a ser un hombre, como bien es cierto, ya es una época de revoluciones y recuerden que toda revolución tiene cambios positivos para la época, ¿no? Y asimismo para los escritores. Y él va a ser prácticamente un escritor completo, es un novelista, dramaturgo, poeta, científico, geólogo, botánico, anatomista, físico, historiador de ciencias, pintor, arquitecto, a la vez diseñador, economista, director de teatro, filósofo humanista y durante 10 años funcionario del estado de Weimar, ¿no? Entonces, Weimar, él es prácticamente un escritor bastante completo y conocedor de muchos o diversos temas, ¿sí? De historia, de ingeniería y todas estas ideas o ideologías o temáticas que él va a tener como conocimiento, lo va a plasmar en sus obras, ¿sí? Y va a influenciar profundamente en el crecimiento del romanticismo literario por su mismo ideología, ¿no? Y por lo que él conocía también. Sí, él en su vida era un escritor enamoradizo, ¿sí? Enamoradizo, que toda su vida estuvo enamorado de Carlota Buff, pero Goethe nunca le mencionó a Carlota el sentimiento que él tenía por ella, ¿no? Nunca se lo mencionó. Y esta historia lo plasma en sus obras, ¿no? En Las cuitas del joven Werther. ¿Por qué? Porque Las cuitas del joven Werther es una obra que está en base a sus cartas que él escribía para Carlota, pero que tampoco nunca le mencionó, ¿no? Nunca le mencionó que estaba enamorado de ella, ¿sí? Ahora, otra de sus obras bastante importantes también es Fausto. En su etapa de producción va a destacar tanto su etapa romántica como su etapa clásica, ¿sí?
por ejemplo, Agosto 20 va a ser un drama basado en la historia del legendario caballero medieval, ¿no? Inicia el drama de contenido nacional. Recuerden que va a predominar mucho lo nacional, ¿sí? Del teatro histórico popular alemán y la ruptura radical con las 3 unidades clásicas, ¿no? Que fue un escándalo mundial. Y Las cuitas del joven Werther, que es una novela, y Clavijo, que es un drama, ¿no? Y en la etapa clásica va a tener a Torcuato de Tasso, que es un drama, Fausto, que es una tragedia, Elegías romanas, que es una poesía, y Años de aprendizaje de William Weisner, que es una novela, ¿no? Que va a predominar mucho lo nacional, lo cultural en base a esta historia, ¿sí? Él va a tener 3 etapas, la etapa de Storm and Drop, que es el conocido romántico, la etapa clasicista, y Gott, el último clásico y el primer romántico, ¿sí? ¿Qué características va a tener su obra? Cuando nosotros vayamos a leer una obra de Johann Wolfgang Goethe, vamos a ver lo que va a predominar, lo que es el prerromanticismo, ¿sí? Su iniciación, ¿cómo es que este se inicia? ¿Sí? Va a manifestar también gran erudición. ¿Qué quiere decir erudición? Gran conocimiento en diversos temas artísticos y científicos. ¿Por qué? Por el mismo hecho de ser ser un hombre bastante conocedor de diversos temas y muy estudiado, ¿no? No solamente se quedó con conocer quizás algo de la literatura, sino más bien conocer de diversos temas. Va a desarrollar diversos géneros literarios, como es la lírica, la épica, el teatro y la narrativa. Prácticamente es un escritor completo que va a dominar los diferentes corrientes literarias. Y él, si bien es cierto, es un escritor que se inicia cuando es joven, bastante joven, y se inicia como un romántico, ¿no? Ya en su etapa, de madurez, de ya tener mucha más experiencia y edad, él se va a alejar de este pensamiento romántico, ¿no? De este sentimiento, por lo mismo que ya le sucedía a él en esa época, ¿no? Si bien es cierto, sabemos por historia de que la mayoría de escritores lo que hace con sus obras es escribir sus vivencias, ¿no? Plasmarlas en sus obras. Entonces ahí se muestra parte o rasgos de su biografía, ¿sí? Y claro está que desarrolla diversos géneros literarios, ¿ya? Y acá, como nos dice, ¿no? En su madurez se aleja del ímpetu romántico de su juventud, esa ideología que nosotros como jóvenes también a veces hemos tenido, ¿no? O tenemos aún esa ideología sentimentalista en la que nos lleva o nos conlleva a cometer diversos tipos de errores, se podría decir, ¿no? O que fantasías que nos hacen cometer por el mismo sentimiento juvenil que tenemos, no vemos la responsabilidad quizás vayamos a tener en base a alguna acción, ¿no? Entonces ya en una etapa de madurez, nosotros ya al vivir también vemos de que son cosas que hay que pensarlas muy bien, ¿no? Y lo mismo sucede con los escritores, ¿no? Ellos van cambiando de acuerdo a sus vivencias y se va a inspirar mucho en temas tomados de la tradición griega y germánica. ¿Ya? Acá tenemos, por ejemplo, una de las cartas que él escribe a Carlota, ¿no? También es llamada Charlotte. Dice, está decidido, Charlotte o Carlota, deseo morir. Cuando leas esta carta, querida mía, la tierra fría ya estará cubriendo los restos rígidos de este infeliz, de este hombre desasosegado que en sus últimos momentos de vida no conoce dulzura ni mayor don que hablar contigo. Sí, como les decía, Las cuitas del joven Werther es una obra escrita por las cartas que él escribía a Carlota, ¿no? Que nunca le llegó a dar, ¿sí? Entonces, Las cuitas del joven Werther va a ser una obra que pertenece al género narrativo de especie novela. Su estructura va a ser epistolar y su obra va a ser dividida en 3 partes.
Su primer libro va a estar dividido en 39 cartas, el segundo en 47 cartas, y el editor al lector, ¿no? Sus últimos días del protagonista y sus últimas cartas. Su narración va a predominar lo que es la primera persona y su estilo va a ser poético y muy delicado, ¿no? ¿Qué características puntuales tiene? Esta obra va a predominar mucho lo que es el estado anímico que tiene el personaje con la cual cuenta, ¿no? Cómo es que él se siente, cómo es que él se sentía y va a estar basado mucho en lo que es en la realidad, ¿no? Va a haber una abundancia de reflexiones en cuanto a su pensamiento, en cuanto al sentimiento, en cuanto a la forma en la que ellos van a predominar su amor, ¿no? Y uso de contrastes, que quiere decir comparaciones, ¿no? Al sentimiento que él sentía. Y el entrelazamiento de historias, ¿no? La intertextualidad y el simbolismo y fetichismo. ¿A qué creen que llamamos fetichismo o simbolismo, chicos? ¿Quién me podría decir o qué tienen de idea? Son figuras que representan un ser sobrenatural. Ajá, va a haber mucho de ello, ¿no? Por eso es que dice que se va a estar relacionada con la cultura greco-latina, porque recuerden que en la cultura, o mejor dicho, en la literatura griega, hay mucho de estos fetichismos, ¿no? De personajes sobrenaturales que van a representar algo de importancia dentro de la historia, ¿sí? O que van a simbolizar algo. Ahora, ¿qué temas va a hablar? Los temas, el tema principal que va a desarrollar va a ser la fatalidad de un amor imposible, de un amor que no se pudo concretar o que no se pudo desarrollar, también mucho por la cobardía, ¿no? De no mencionarlo, ¿sí? Porque en la historia se cuenta de que al final él llega a cometer diversas acciones, ya que se entera que ella se casa, ¿no? Y los temas secundarios vienen el suicidio, la pasión, el escapismo, la naturaleza, la libertad de pensamiento, los convencionalismos sociales, ¿no? De que mucho lo que va a predominar es que se va a basar mucho en lo que es que decía la sociedad o para la sociedad que era lo correcto, ¿no? Va a haber una angustia, una desesperanza y muerte al final, ¿no? Tenemos personajes tanto principales como secundarias. En sí, la historia va a regir en torno a Werther y Carlota. Los secundarios son Alberto, Juan, la señorita Vi o el joven criado, ¿no? Que van a aparecer dentro de la historia solamente algunas veces, ¿sí? Hasta aquí, ¿alguna duda, chicos? ¿Alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro? No, todo está claro. ¿Mm? ¿Todo claro? A ver, entonces, esta obra, sí, Las cuitas del joven Huerte, se va a iniciar en el mes de mayo en toda la plenitud primaveral, ¿sí? Esta va a iniciar con la primera carta que Werther le va a enviar a su amigo Guillermo, ¿sí? Y así en otras que se van a ir añadiendo, ¿no? Él se va a ir enterando de todo lo que acontece el joven héroe que es Werther, ¿no? Y de que es este sentimiento que él va a tener por Carlota, ¿sí? Él llega, Werther es quien va a llegar al pueblo con ánimos de corregirse, ¿no? Abandonado su propensión a la amargura, ¿sí? Volcándose en el goce del presente, que quiere decir ahí, en el
en la plenitud del sentimiento que él va a hacer que cambie su actitud, ¿no? Entonces, al parecer va a simbolizarse como que ha logrado este propósito, ¿sí? Al ponerse en contacto con la naturaleza, al relacionar con la gente simple del lugar, ¿sí? Él va a empezar ya a tener una idea mucho más tranquila, ¿sí? Entonces, desde ahí, él va a empezar a escribir a su amigo Guillermo, ¿sí? Y va a mencionarle, ¿sí? El sentimiento que él va a tener, ¿no? Por Carlota, ¿sí? Ahora, la historia se va a regir mucho, es que cuando él va a creer que por fin ya había alcanzado una estabilidad, va a darse cuenta que desconocía parte de su carácter, ¿no? Que es desapaciblemente apasionado, que predomina mucho lo que es el sentimiento y va a sufrir un brusco acontecimiento que va a transformar su vida fatídicamente, ¿no? El cual había dispuesto, ¿sí? La gente joven de esa época había dispuesto a realizar un baile en el campo en el que Werther iba a asistir, ¿sí? Él va a tomar como pareja a una señorita Bey de buen genio, pero de trato indiferente hacia él. Al recogerla, ya para ir a la fiesta, Werther se va a hallar en compañía de su tía, al cual le va a pedir a Werther que recogiera en el camino a una amiga, ¿sí? Esta es Carlota, pues, ¿no? Carlota, quien va a impresionarse desde su primer momento. No se escucha, no se le escucha bien. ¿No me logran escuchar? Yo sí le escucho bien, Miss. No se escucha muy bien, como se va un poco la voz. Sal y vuelve a ingresar, hija, porque debe ser tu señal. Si fuese la mía, tus demás compañeros no me escucharían tan bien. Muy bien, como les venía diciendo, ¿no? Entonces, él se va a quedar impresionado con su belleza, con su forma de ser, ¿sí? Pero había, en el cual en una primera vista se va a llegar a enamorar perdidamente de él, pero Carlota ya estaba comprometida con Alberto, quien es un joven educado y muy inteligente, que en ese entonces se hallaba en Suiza, ¿no? No se encontraba ahí. A pesar de saber que ya Carlota estaba en compromiso o comprometida, Werther no va a frenar lo que son sus sentimientos, ¿no? Y su apasionamiento por Carlota es tal que cuando no puede visitarla, envía a su criado, ¿no? Con el solo objetivo de que el tenerla cerca, alguien que la haya visto, que le comente cómo se encuentra, ¿no? Y Werther va a tratar de tener una amistad con Alberto, ¿no? Y ese le permite seguir visitando a Carlota, ¿sí? Con lo que naturalmente las cosas van a empezar a empeorar, ya que era muy apasionado Werther, ¿sí? Como solución ya a este tormento que se va a convertir, Werther va a decidir alejarse y va a aceptar un cargo de diplomático, ¿no? Va a decidir alejarse de Carlota. Y el joven enamorado va a escribir a Carlota relatándole su sufrimiento, ¿no? En un medio desagradable y bastante desgarrador, ¿no? Y este embajador con quien va a trabajar Werther le va a resultar completamente insoportable, ¿no? Su tirria o su fastidio va a hacer que por tal extraño que va a renunciar al cargo de diplomático que él tenía, en la cual Alberto y Carlota en este transcurso de tiempo se van a llegar a casar, ¿sí? Al enterarse Werther de esto y no era capaz de controlar sus sentimientos a pesar de sí mismo, él va a regresar al pueblo, ¿no? Para instalarse cerca a la casa de Carlota, mejor dicho, cerca donde se encontraba Carlota. Y la relación va a revivir haciéndose más intensa y mucho más peligrosa,
¿no? Porque ya Carlota se había casado. Hasta que por fin, después de besar a Carlota en un arranque de pasión, él va a tener que, al que ella no era indiferente, ¿no? Si es cierto, cuando alguien no permite, claro, está reaccionando de otra manera. Entonces, Carlota no era indiferente al sentimiento que tenía Werther, ¿no? Se acentúa en un sentimiento de culpa y un desequilibrio interno de Werther. La resolución o la solución a este problema era abandonar este mundo, ¿no? Que había ido robusteciéndose y afirmándose en el ánimo de Werther, ¿no? Que no se sentía tranquilo. Entonces, desde su vuelta al lado de Carlota, había considerado la muerte como el término de sus males, ¿no? Y como un recurso que va a hacer que él podía disponer. Entonces, las palabras de Carlota van a ser tratando de calmar a Werther. Nos dice, ¿no? Ella, por ejemplo, mencionaba, ¿no comprendéis que corréis voluntariamente a vuestra ruina? ¿Por qué he de ser yo, precisamente yo, que pertenezco a otro hombre? Temo que la imposibilidad de obtener mi amor es lo que exalta vuestra pasión, ¿no? Entonces, ¿qué se refería ahí Carlota? Que al ser prohibida Carlota, hacía de que este amor florezca o se desarrolle con mucho más intensidad, ¿sí? Entonces, Alberto, que era ya la pareja de Carlota, al enterarse de esto que había sucedido, ¿sí? La pasión que había despertado Carlota en Werther, ¿sí? No podía ocultar este fastidio como todo hombre también, pues, ¿no? Que lo va a empezar a tratar la mayoría de veces fríamente y lo inevitable se va a acercar, ¿no? En la que Werther va a tener una última entrevista con Carlota, en la cual Alberto no se encontraba y aprovechando ello se encuentra, esta lo va a rechazar con lágrimas en los ojos a Werther, ¿no? Entonces, poco después de este pequeño rechazo que él había tenido, envía a su criado a la casa de Carlota, Werther, con una nota a la cual va a estar dirigido al marido de Carlota, en la cual le va a pedir que le prestara sus pistolas para un viaje que tenía que hacer, ¿sí? Entonces, el criado recibe las armas de manos de Carlota y se le entrega a Werther, quien más tarde escribiría su última carta, ¿no? En la cual le va a mencionar, oh Carlota, ¿qué hay en el mundo que no traiga a mi memoria tu recuerdo? Tu retrato querido, te lo doy suplicándote que lo conserves. He impreso en él 1.000 millones de besos, prohibido que me registren los bolsillos. Llevo en uno aquel lazo de cinta color rosa que tenías en el pecho el primer día que te vi, rodeado de tus niños. Entonces, esta es la última carta que le va a mencionar a Carlota, le va a entregar a Carlota, y ya después un vecino va a ser quien va a ver va a oír, ¿no? Los disparos, ¿sí? Pero como todo va a permanecer tranquilo, no se cuidó de averiguar lo ocurrido, pues no, el vecino no se inmutó en preguntar, ¿no? A las 6 de la mañana ya del día siguiente, en cuando el criado ingresa a la alcoba de Werther, lo va a ver tendido en el suelo y bañado en sangre y con una pistola en mano, al cual él va a ir a ayudar y avisar al médico de Werther, ¿no? Y a Alberto también. Entonces, cuando Carlota va a escuchar la noticia de lo que había pasado con Werther, se va a desvanecer, y cuando el médico va a llegar al lado de Werther, le va a hallar todavía ya muerto, pues, ¿no? Porque ya había pasado largas horas, el cual el pulso le latía, sí, aún todavía, pero muy bajo todavía, ¿no? Pero ya estaban casi paralizado, ¿no? La bala había entrado por encima del ojo derecho de Werther, ¿no? Haciendo ya saltar sus sesos, y que era imposible que él podría sobrevivir, ¿no? Cuando llegó Alberto a ver a Werther, ¿sí? Con la cabeza ya vendada, su rostro va a tener ya el sello de la muerte y no va a haber que beber un vaso de vino nada más que tenía sobre la mesa, ¿no? Entonces, este es
el desenlace de cómo es que termina este amor imposible, ¿no? Que no se llegó a concretar, ¿sí? Ahora les voy a mostrar un pequeño video respecto a esta obra para que lo puedan entender mucho mejor en base a lo que yo les he narrado también, ¿sí? Hoy veremos una de las obras más importantes del romanticismo, Las desventuras del joven Beder. Beder es un joven sensible que, cansado de su ciudad, se va a Walheim, un pueblo que le brinda paz mientras se dedica a la pintura y a la lectura. En este lugar se siente feliz rodeado por la naturaleza y por la sencillez de la gente. Un día es invitado a una fiesta en donde conoce a Lot, una mujer que cuidaba a sus hermanos menores. Beder la ve y se enamora perdidamente de ella, pero Lot está comprometida con un joven llamado Albert, quien estaba de viaje. El joven enamorado frecuenta a Lot. En sus cartas habla de ella como un ángel y como una mujer perfecta. Albert regresa de su viaje. Beder tiene una buena imagen de él y se hacen amigos, lo que permite que siga viendo a Lot. Su sufrimiento interno al no poder estar con Lot hace que se vaya del lugar a trabajar como diplomático. En estos pasajes describe al embajador con quien trabaja como una persona detestable, lo que provoca que Beder renuncie. En su estadía se entera que Lot se ha casado con Albert. Beder no puede olvidar a Lot y decide regresar a Walheim a visitarla. Ella ya está casada con Albert, quien lo trata fríamente. La relación se vuelve peligrosa y estos momentos son muy duros para él, pues no puede soportar que la mujer a quien ama no pueda estar con él. Lot finalmente le pide que se vaya. En un último encuentro antes de Navidad, ambos leen un poema de Ossian y en un arranque de pasión, Beder besa a Lot. Ella accede unos segundos, pero después reacciona y le pide que se vaya. Al joven amante le consume la tristeza por no poder estar con su amada y decide que uno de los tres debe morir. Siendo él incapaz de matar a alguien, decide quitarse la vida. Antes de consumar su plan, escribe sus cartas de despedida. En ellas pide ser enterrado al borde de un camino y con el mismo traje con el que conoció a Lot. Luego envía a su criado con Albert para pedirle prestadas 2 pistolas. Beder las recibe y les acaricia, pues Lot las había tomado antes. Finalmente, se pega un tiro en la cabeza, pero tarda en morir. Lot se desvanece al enterarse de esto. La obra termina con el entierro de Beder, el cual no es oficiado por un cura por tratarse de un suicidio. Esta obra es una novela epistolar, es decir, está escrita mediante cartas que el personaje principal escribe a su amigo. Esto permite que el mensaje sea más intimista y se explore la tormenta de sentimientos desde la perspectiva de quien lo padece. La primera persona propia del género epistolar hace que una obra sea subjetiva. Beder nos abre su mundo de pasiones, sufrimientos, reflexiones y confesiones a través de sus cartas. Al revisar la vida de su autor se puede notar claramente que se trata de una obra semi-autobiográfica. Beder es el alter ego de Goethe, quien de muy joven se enamoró de una Lot real. Aunque claro, él no llegó al suicidio, pues este hecho está más bien inspirado en la decisión de un amigo suyo. Las desventuras del joven Beder es una obra totalmente sentimental. Su carácter epistolar y subjetivo permite al personaje desbordar sentimientos. El encuentro directo con el personaje mediante la lectura de esta novela nos muestra lo desgarrador que puede ser el amor. Después de la publicación de esta obra y su rotundo éxito que lo llevó a ser uno de los primeros bestsellers conocidos, Alemania padeció lo que se llama el efecto Beder, que consiste en imitar al personaje de la novela. La gente imita la conducta de sus ídolos, y en esta época el éxito de Beder fue tal que lo llevó a ser el arquetipo del amante trágico. Cientos de personas se vistieron como el joven amante, y muchos se quitaron la vida después de leer la novela. Goethe ya de adulto renegó de esta obra, pues muchos solo lo conocían por ella. La ola de suicidios fue rechazada rotundamente por el autor, quien más bien huye de esto e incluso escribe la obra para canalizar sus sentimientos. Por supuesto, no podemos hablar de romanticismo sin mencionar este texto, que es sin duda el que mejor representa este movimiento. La naturaleza, la sencillez, la pasión y el amor trágico están contenidos en las dramáticas cartas del joven Beder. Muy bien, ¿qué les pareció la historia, chicos? Muy sentimentalista, muy fantasiosa. Chicos, ¿me escuchan? Como hemos podido observar, va a predominar mucho lo que es el sentimiento, ¿no? Esta acción que realiza
Werther por el amor, ¿no? Ese amor imposible que él va a sentir. En la historia, en la obra se narra que él va a manifestarlo, ¿no? Manifiesta y le dice a Carlota, pero en la vida real nunca Goethe, porque esta es una obra basada en los sentimientos que Goethe tenía, ¿sí? Entonces él no va a mencionarle nunca a Carlota, ¿sí? Este sentimiento. Por eso es que él se aleja poco a poco, ¿no? De ese sentimiento, sí, romántico que él tenía en su juventud, ¿no? Otra de sus obras bastante importantes es Fausto, ¿no? Que es una obra sumamente importante también. Hoy hablaremos sobre la principal obra de Goethe llamada Fausto. La obra empieza con un diálogo en el que Dios le dice a Mefistófeles que no podrá corromper a un hombre llamado Fausto, y este acepta este desafío. Seguidamente se presenta al doctor Fausto, quien es un hombre que posee mucho conocimiento, pero es infeliz e incluso está a punto de tomarse un brebaje para quitarse la vida, lo que no sucede pues es interrumpido por las campanas de Pascua. En la puerta de la ciudad, Fausto y su discípulo Wagner caminan y observan que un perro negro les venía siguiendo. Fausto decide tenerlo y cuando llega a su cuarto el perro se pone inquieto y empieza a hincharse y transformarse en Mefistófeles. Ambos personajes dialogan y Mefistófeles promete volver para hablar nuevamente. Cuando vuelve, hacen un trato. Mefistófeles le dará a Fausto lo que desee y éste le entregará su alma en la otra vida. Además, si Fausto llegara a un momento de complacencia que valdría la pena mantener en la eternidad, éste moriría en ese mismo instante. El trato se cierra con una gota de sangre de Fausto. Hecho el pacto, ambos acuden donde una bruja quien hace realidad el primer deseo de Fausto, que es hacerse joven. Cumplido este deseo, el doctor le pide al diablo poder estar con una muchacha inocente llamada Margarita. Entonces Mefistófeles deja joyas en la casa de la joven. Seguidamente el diablo crea mentiras para que Margarita tenga un encuentro con Fausto, quien finalmente logra tenerla. Margarita, para tener privacidad con su amante, le da una poción a su madre para dormirla, pero exagera en la cantidad y ésta muere. Valentín, un soldado y hermano de Margarita, está molesto por el honor perdido de su hermana y le reclama a Fausto, pero también muere en sus manos y con ayuda de Mefistófeles. Fausto y Mefistófeles asisten a un ritual oscuro llamado la Noche de Walpurgis. Margarita está en la prisión, pues asolada por la tragedia, ahogó al hijo que había tenido. Fausto trata de ayudarla a salir de la prisión, pero ella se niega, pues está al borde de la locura. La joven Margarita muere en los brazos de Fausto, arrepentida. Una voz del cielo dice que está salvada. La segunda parte no sigue completamente la línea de la primera. Fausto ahora se encuentra en un mundo de ficción. Junto a Mefistófeles, conoce a un emperador y después de ayudarle a conseguir dinero, este les pide que traigan a Helena y Paris. Al traerlos, Fausto se enamora de Helena, pero después de una explosión queda inconsciente. Mefistófeles lo lleva a su antigua habitación, mientras en su laboratorio Wagner estaba creando un homúnculo. Este nuevo ser despierta a Fausto de su inconsciencia. Mefistófeles con engaños trae a Helena hacia Fausto, quien al fin le declara su amor. Helena le corresponde y fruto de ello tienen un hijo llamado Euforión, el cual muere tratando de volar al igual que ella. Fausto ahora desea ganarle tierra al mar, así que Mefistófeles hace que le ayude al emperador a ganar una guerra. De este modo recibe del emperador tierras al borde del mar. Además, ya con 100 años de edad, construye su propio palacio y ensancha sus tierras artificialmente hacia el mar, cumpliendo así su deseo. Terminando ya la obra, Fausto continúa creando su nueva sociedad con paz y justicia para las personas que allí habitan. Y en su monólogo final, reflexionando sobre cómo sería si se cumpliera este sueño, dice: entonces podría decirle al instante, detente, pues eres tan bello. Fausto entonces muere. Satán y sus lémures están a punto de llevarse el alma de Fausto, pero un coro de ángeles viene y se lo lleva. Mefistófeles maldice que le hayan arrebatado a Fausto. Ya en el cielo los ángeles dicen: a quien siempre aspira y se esfuerza, a ese salvar bien podemos. Y si por él se ha interesado el amor desde lo alto, coros de bienaventurados le acogerán en sus brazos.
Pese a que está hecha para representarse en el teatro, Fausto es una obra para leer por los diálogos extensos que contiene. La obra nos recuerda sin duda al pasaje bíblico donde se pone a prueba la fidelidad de Job. Fausto es sin duda una de las mejores obras de la literatura. El lector llega a identificarse con el protagonista en cuanto a sus virtudes y sobre todo sus defectos. Se simboliza además al hombre moderno que lejos de los deseos materiales del hombre medieval busca el querer más. Se representa la insatisfacción eterna con ese hombre que no se conforma con lo que tiene y siempre quiere más. Muy bien, entonces vemos las dos caras, ¿no? De esta historia de las cuitas del joven Huerta, de este sentimiento bastante amoroso y este final desastroso que va a tener, ¿no? Mientras con Fausto ya vemos esa obsesión, esa necesidad de querer y obtener algo que quizás ya no le pertenecía, ¿no? Entonces son dos historias bastante relacionadas con lo que es el romanticismo, sí, que van a tener las características y va a predominar mucho a través de la historia, ¿sí? Hasta aquí alguna duda, alguna consulta, algo que no les haya quedado claro, chicos, o hasta ahí todo claro. Bueno, me parece que todo claro. Muy bien, nos vamos.